Hola a todos, hoy vamos a París. Llegamos algún día. Ha sido un vuelo muy complicado. Nos cancelaron el primero porque había un pájaro en el avión en el que íbamos a volar. 8 horas, 3 vuelos cancelados y 2 caídas de sistema después. Por fin llegamos, estamos en París. Vamos a tomar vamos a tomar un tour ahorita, un free tour, y pues vamos a ver qué tal está. Pues ahora estamos en el famosísimo café donde grabaron la película de Amélie, una de mis favoritas. Pues ya estábamos ahí y no podíamos dejar de visitar el Café de Du Moulin. Es donde grabaron la película de Amélie. ¡Qué emoción! Se hizo súper famoso en el 2001 y se llama así porque quiere decir dos molinos, porque muy cerca de ahí está el Moulin Rouge y el Moulin de la Galette. Si vas a París es un lugar que no puedes dejar de visitar. ¿Qué se siente estar en París? ¿Te gusta París? Sí, me gusta mucho. ¿Sí? ¿Va bien el segundo día? Sí, el primero fue muy malo. Siguiente parada obligatoria, Moulin Rouge. Fue el primer cabaret que hubo en París, por eso es tan importante. Y otro dato muy interesante es que fue uno de los primeros lugares que construyeron con energía eléctrica, que tenía luz. Entonces era como wow. Actualmente sigue habiendo show, estilo cabaret, pero no es como... Los franceses dicen que no es como tan francés el show ahora. Es como muy internacional y muy caro. Pero... así lo podemos ver aunque esté de afuera. Y ahora vamos a ver qué tal está de más cerca. Ya les contamos desde allá. Pues otro lugar que no puedes perderte y no debes perderte es el Arco del Triunfo. Está súper bonito. 49 metros de altura, 45 metros de ancho. Puedes subir si quieres y la vista a los Campos Elíseos es súper bonita. Fue construido por Napoleón Bonaparte porque les prometió arcos triunfales al regresar de la batalla. Entonces fue construido con órdenes de él. Dentro del arco vas a poder ver 558 nombres. Son los generales del Imperio francés y todos los que están tachados son los que murieron en batalla. Está muy interesante, tiene mucha historia. Adentro hay un museo, entonces es una opción muy buena. Que no puede faltar en tu lista de cosas por hacer en París. Pues ahora estamos en los Campos Elíseos. Es un lugar súper bonito para caminar. Si me preguntan a mí, se parece un poco al DF. Todo Francia se parece al DF un poco. Los Campos Elíseos en 1640 empiezan alineando una serie de árboles en la parte que ahora es la avenida. Y pues después de eso empieza a crecer la ciudad y a haber muchas construcciones alrededor. Y ahora es uno de los principales lugares para hacer shopping. Tiendas muy caras pueden encontrar aquí. Y pues está muy lindo para venir a caminar, aunque no vayas a comprar nada, porque es muy caro. Y está muy bonito. Aquí también se celebra el Tour de Francia. Y pues es un lugar muy bonito para venir. Pues ahora estamos en el Obelisco. El Obelisco tiene una historia muy interesante. Fue un regalo de Mohamed Ali para Napoleón. Tenían dos obeliscos en el Palacio de Luxor, en el Templo de Luxor, y le gustaron muchísimo a Napoleón cuando llegó. Después de que se fue, Mohamed Ali se los regaló. Para traerlos no fue nada fácil. Construyeron un barco gigantesco especial, y antes de subirlo al barco había 270 metros de carriles de madera que transportaron el obelisco hacia el barco.
lo trajeron por el río y tardaron 3 años. Llegó aquí y llegando aquí a Francia tardaron 3 años en colocarlo, en lo que construyeron la forma de poderlo ponerlo en pie. El segundo obelisco ya jamás lo pudieron traer, entonces el segundo obelisco está por allá todavía, es igualito a este y el otro está aquí. Podemos admirarlo desde Francia. Muy bonito para recorrer son las 2 islas que se encuentran en París. Puedes irte caminando por toda la orilla y está súper bonito. En la segunda isla llegas a Notre Dame, entonces puede ser un buen recorrido, una buena idea para un día romántico, ¿verdad, amor? Sí, claro, siempre. Y es una muy buena idea. Vas a caminar no tanto en las islas, no son tan grandes, pero está muy bonito. Creo que vale la pena. Pues en el romántico París no pueden faltar las bodas. Hemos visto muchísimas novias, muchísimas, tomándose fotos. Pero creo que esta es una idea muy original. Una boda en un barco a un lado del río. Muy lindo. Pues si siguen caminando por las islas, llegan al Palacio de Justicia, que de noche para mí se ve súper bonito. Creo que París es uno de día y es otro de noche. Pues terminando este recorrido romántico por las islas, llegas a este lugar. Perdón, es que es de la emoción, de tanto amor que hay aquí. Llegas a este lugar que está lleno de candados. Ya sabes la leyenda tradicional, se dice que si llegas como pareja y pones tu candado, tu amor va a durar hasta que ese candado se abra. Y como nadie tiene la llave, prácticamente pues es eterno. So, aquí estamos. Pues ahora estamos en... Vamos a dejar que adivinen. Estamos ahí en Notre Dame. Es muy bonita, pero según lo que estamos leyendo, fue reconstruida. Originalmente no era así. La construyeron en el siglo XII y después siglo XVII y XVIII fue un poco destruida y la remodelaron en el siglo XIX. Siglo XIX fue remodelada y por eso está diferente a como originalmente era. El lugar está muy bonito para venir. Me parece que de noche está cerrada, ya no puedes ingresar, pero se ve súper bonito con las luces este parque de noche. Y si quieres visitarla, pues ven de día, ven temprano. Es un lugar muy muy bonito que no te puedes perder de París. Pues tuvimos una pequeña equivocación. Sí pueden entrar de noche.
Pues el viaje a París aún no termina, todavía tengo mucho por enseñarles, pero no tengo más tiempo en este video. Así que los dejo con este muchachón, esta historia continuará y nos vemos en el próximo episodio. No olviden compartirlo, por favor, suscríbanse al canal, voy a seguir subiendo muchas cosas de donde estoy viviendo, de donde estoy viajando y pues nos estamos viendo por aquí. Cuídense, besos.